Hola a todos, hoy voy a preparar un riquísimo stromboli sin gluten, una especie de pizza enrollada que se corta en porciones a lo ancho y se consume en muchas ocasiones mojado en una salsa. Aunque por el nombre se podría pensar que el stromboli es una receta italiana, en realidad su origen es italo-estadounidense. Admite todo tipo de rellenos mientras estos no suelten demasiado agua. Uno muy común es el de salami, jamón y queso, que es el que voy a emplear yo hoy. Pero por supuesto, puedes elegir el relleno que más te guste. Dicho esto, no te hago esperar más. Vamos a ver cómo se prepara este stromboli sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes emplear almidón de arroz. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Añade el almidón de patata o de tapioca. Y la harina de garbanzo. Añade la goma xantana, la que hará la masa elástica e impedirá que el stromboli se desmigue. Añade la levadura seca de panadero, la sal y el azúcar. Te voy a dejar todos los ingredientes anotados al final del vídeo y en el texto de descripción, así que no hace falta que vayas parando el vídeo para anotarlos. Remueve con una cuchara hasta que todos los ingredientes se repartan bien. Ahora añade el agua tibia y el aceite, puede ser de oliva o de girasol. Y remueve nuevamente hasta que todos los ingredientes se hidraten y no queden partes secas. En el momento en que no puedas mezclar más con la cuchara, hazlo con la mano. También puedes emplear una amasadora. Desde el momento en que estén todos los ingredientes hidratados, amasa unos 7 minutos como mínimo. Unos 10 serían incluso mejor. Yo voy a hacerlo a mano dentro del mismo recipiente. Cuando la masa esté suficientemente amasada, límpiate la mano con la ayuda de la cuchara misma. Verás qué bien sale la masa. Engrasa una espátula y recoge bien la masa de los bordes del recipiente. Forma una bola con ella. Es posible que tengas que engrasar la espátula de nuevo. Toma un pliego de papel de horno y engrasa la superficie. Ahora, coloca la masa sobre él y con ayuda de las manos, también untadas de aceite, ve aplanándola hasta tener un rectángulo de menos de medio centímetro de grosor. Ahora, extiende el relleno dejando un margen alrededor de unos 3 centímetros aproximadamente. Y en uno de los lados largos, deja un margen de unos 5 centímetros. Es el que quedará hacia afuera y con el que cerraremos el stromboli. Tal como te comentaba al comienzo del vídeo, puedes rellenar como más te guste, mientras que no sea un relleno muy húmedo. Es decir, si pones por ejemplo espinacas, cocínalas primero y asegúrate de escurrirlas muy bien. O la masa del interior del stromboli quedará como cruda. Una vez que hayas rellenado tu stromboli, comienza a enrollar por el lado largo, ayudándote del papel. Deja el borde con el margen de 5 centímetros para el final. Cuando lleves 2/3 enrollados, remete los extremos hacia adentro. Y termina de enrollar con cuidado. Vuelve el cierre hacia arriba y asegúrate de que ha quedado bien cerrado. Termina de remeter los bordes. Y vuelve a poner el cierre hacia abajo. Y con ayuda del mismo papel, coloca tu stromboli sobre la bandeja de horno. Yo voy a cortar un poco del excedente, ya que está untado en aceite y no quiero que se queme en el horno. Pero voy a dejar un pequeño margen por si se saliera algo de queso. Cubre con film plástico de cocina y deja reposar en un lugar tibio hasta que doble de tamaño. Dependiendo del calor que haga en tu cocina, tardará entre 1 y 2 horas. Aprovecho en este momento de espera para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Cuando el stromboli haya duplicado su tamaño, comienza a calentar el horno a 200 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo. Importante que sea metálica. Haz un par de orificios con un cuchillo en la parte superior del stromboli para que escape el vapor y este no se abra por debajo en el horno. Si quieres, añade queso por encima. Yo voy a añadir mozzarella, pero es mejor un queso más curado que no se queme tan rápido.
Cuando el horno esté caliente, introduce el stromboli y vierte medio vaso de agua en la bandeja del fondo del horno para formar vapor. Cierra la puerta rápidamente y hornea unos 40 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Si has cubierto con mozzarella como yo, verás que se dora antes de que el stromboli esté hecho. En este caso, cubre con papel de aluminio para evitar que se queme. Y transcurridos 40 minutos, ¡mira qué delicia sale del horno! Pero espera, no lo cortes aún. Deja que enfríe unos 10 minutos antes de hacerlo. Esto evitará, entre otras cosas, que todo el queso que está ahora fundido se salga. Y ahora sí, fíjate, ¡qué maravilla! Ciertamente he puesto mucho salami por aprovechar lo que quedaba en el paquete y me he quedado algo más grasiento de la cuenta. Pero bueno, ya estás viendo lo que es esta masa. Y espera, que voy a abrir la miga para que veas cómo queda por dentro. Fíjate, ¡qué maravilla! Lo dicho, no tiene por qué ser este relleno. Puede ser el que más te guste mientras no sea muy húmedo. Lo importante es que no te quedes sin probar este stromboli sin gluten. Y nada más, yo me voy a comer mi porción y espero que te animes a preparar uno igual en casa. ¡Un saludo a todos!